Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuánto gozo hay en nuestro corazón por reunirnos una vez más para meditar en la palabra del Señor. Les invito ahora a acompañarme a la lectura en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 25, que dice de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos al Señor. Bendito Dios, nos acercamos ahora ante tu presencia para inclinar nuestro oído a escuchar lo que tú tienes que decirnos. Sensibiliza, Señor, nuestro corazón y háblanos conforme a tu perfecta voluntad para guiarnos, Señor, en el camino de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una estadística reciente publicada en Facebook señala que el 35% de la iglesia que antes se congregaba en la pandemia son solamente ellos los que se han mantenido fieles a su condición de miembros de su congregación a través de las predicaciones y de los servicios en línea. Apenas un 14% vaga con incertidumbre de una predicación a otra, de una iglesia en línea a otra. Un lastimoso 32% de los anteriores congregantes de las iglesias se han distanciado totalmente de la vida de la iglesia, y alrededor de un 18% se deslinda de su iglesia original, aunque sigue viendo, sigue escuchando, sigue participando de algunas enseñanzas de manera esporádica. Esta triste realidad que nos deja apenas por exagerar o por ser positivos, un 49% de personas que anteriormente se congregaban manteniéndose fieles a la iglesia, si acaso no a su iglesia, pero a la iglesia del Señor, nos debe traer una inquietud, nos debe dejar una pregunta que debemos hacernos todos nosotros y que debemos responder con ánimo resuelto y con profundidad bíblica. ¿Quién es el responsable de esto? El versículo que leímos señala con insistencia la necesidad de congregarnos. Ya más de alguno ha utilizado la expresión relacionándola con la situación en la que ahora estamos por causa de la pandemia, y han cambiado la expresión congregarnos por conectarnos. Entonces el versículo diría: no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Esta situación que nos lleva a la pregunta que ya he planteado podría tener una serie de respuestas que sin duda deberíamos considerar. Una primera respuesta, y que no está presente solamente en el ánimo de la iglesia, sino del mundo entero, es la sensación de un complot mundial. Podríamos decir desde la jerga religiosa que el diablo es el que está haciendo esta situación y está provocando que la iglesia deje de congregarse. Se habla de este famoso complot de Bill Gates para obligar a las personas a utilizar un nanochip. Se habla de un complot de China y Rusia para apoderarse del control mundial. Se habla de un complot de la ONU para obligar a las personas a tener una sola idea, un solo concepto, una sola religión.
Podríamos utilizar los argumentos religiosos, espirituales, podríamos hablar de todo el tema demoníaco y de los planes del mal para destruir al mundo y destruir a la iglesia, pero no serían suficientes, porque firmemente creemos que aunque el diablo intente destruir a la iglesia, la palabra del Señor, de la boca misma de Jesucristo, nos declara que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. También podríamos señalar igualmente que Dios sigue teniendo el control de todo lo que ocurre en el mundo, y por más complots reales o imaginarios que pudieran existir, Él sigue sentado en su trono y su reino domina sobre todo. Otro argumento que podríamos utilizar sería los errores que han cometido algunos gobiernos, y que esto ha ocasionado una mayor crisis que ha provocado este distanciamiento de los hermanos de sus iglesias. Por ejemplo, podríamos hablar de nuestro país y de las pésimas condiciones de los servicios de salud que han provocado un caos en nuestra nación en relación al tema del COVID-19. ¿Cuántas personas no han padecido, no han sufrido y han llegado a la muerte a causa del desabastecimiento de los recursos necesarios para atender la salud de las personas? Apenas el día de ayer también en alguna de las redes veía una entrevista a dos expertos médicos. Uno de ellos sufrió precisamente esta enfermedad y señalaban los dos cómo tener la ventaja de haberse preparado, de haberse hecho los análisis a tiempo y de haber tenido los recursos médicos de mayor alcance, de mayor tecnología y de mayor cuidado, le libraron la vida. Pero ¿cuántas de estas personas que han padecido y que han sufrido la muerte han sido por culpa de un gobierno que no ha sabido darle al pueblo la salud, los servicios de salud que todos merecemos? Podríamos señalar eso. Podríamos hablar también de la falta de información efectiva, de esta crisis en la información en la que el gobierno se ha sumergido, señalando días alguna cosa, días otra cosa, y pareciera ser que no hay certidumbre en el gobierno que está atendiendo esta crisis. Y los males podrían seguir y la lista podría abundar, porque los procesos, la defensa, las decisiones tomadas y muchísimas otras cosas con las que podríamos achacar al gobierno la responsabilidad de todo lo que ha pasado y cómo esto ha generado también la crisis en la iglesia. ¿Qué decir, por supuesto, de aquellos que están a favor de una rebeldía cívica para regresar a los templos por causa de las decisiones del gobierno que ha cerrado nuestras instalaciones? No pretendo apologizar en ese tema. Ya en otro sermón pasado, iglesia, les he compartido la perspectiva bíblica sobre cómo equilibrar la sumisión al gobierno y la rebelión cuando ésta tiene que darse. Pero sí señalo que más allá de todos los errores que los gobiernos puedan llegar a cometer, no son directamente responsables del bienestar físico individual de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad nuestra cuidarnos, usar los elementos preventivos, mejorar nuestra alimentación, hacer las dietas y los ejercicios correspondientes para cuidar del cuerpo, administrándolo correctamente como hijos que somos del Señor. Así que el gobierno podría tener alguna responsabilidad, pero no es suficiente como para achacar a él la responsabilidad por culpa de
la falta de conexión de los hermanos en sus iglesias. Pero hay un tercer grupo al que probablemente sí podríamos acusar, al que probablemente sí podríamos señalar. Este otro grupo son los pastores y los líderes de la iglesia. O podríamos decir de ellos que los métodos de atención que han provisto para la iglesia durante este periodo no han sido los mejores. Podríamos también señalar que no siempre han tenido la calidad necesaria por la falta de recursos, de conocimientos técnicos, por la falta de recursos económicos o humanos, pero el uso de estos recursos no han tenido la calidad que la iglesia tal vez piensa que merece. Y entonces fácilmente señalamos, criticamos y nos distanciamos, desconectándonos de la vida de la iglesia. Sí, podría ser también en ese sentido. Podríamos ocupar excusas mil para señalar la razón por la que nos desconectamos de la vida de la iglesia en línea. Pero déjenme señalarles lo que distingo del versículo que hemos leído en esta ocasión. No dejando de congregarnos, no dejando de conectarnos. Preste atención a este detalle importante. No es responsabilidad del diablo ni de los gobiernos, y tampoco ciertamente lo es directamente del pastor y de sus líderes. Es nuestra, es mía, es tuya. La responsabilidad es de todos. No podemos culpar a un grupo específico de personas por la falta de conexión. No podemos señalar a alguien específicamente porque el versículo dice no dejando de congregarnos. Es decir, que es trabajo de todos nosotros esforzarnos por mantenernos fieles al Señor y a su iglesia, y en este tiempo de pandemia por mantenernos conectados a la iglesia por vía de la red de internet. Muchos piensan lo contrario. Muchos ya no se conectan y piensan que esto es normal. La expresión del versículo también señala como algunos tienen por costumbre. Es cierto, hay quien ha dejado de conectarse, como siempre ha habido quien ha soltado sus manos del arado y mirado hacia atrás. Como siempre han existido aquellos que como a Pablo lo abandonaron en medio de su crisis. Siempre ha existido aquel Alejandro, aquellos personajes que han preferido el mundo y sus placeres por encima de la vida de la iglesia y de lo que Dios tiene para nosotros. Pero ha de ser verdad también entonces que el esfuerzo es en conjunto, que el esfuerzo no es por separado, no es mi esfuerzo individual, sino el esfuerzo como un equipo, como un pueblo, como una iglesia, como un cuerpo en el que unos a otros, dice la Escritura, nos debemos exhortar, exhortándonos para mantenernos fieles al Señor. Esta es la clave para mantenernos conectados a la iglesia. Hacernos responsables de nosotros y hacernos responsables de los demás. Cuidar de nuestra vida de manera individual y cuidar de la vida de otros. Animarnos a mantenernos fieles al Señor y a perseverar en estos tiempos de adversidad. ¿A qué nos debemos exhortar según este versículo? Pues podríamos decirlo con claridad, a no desconectarnos, a no dejar de conectarnos. No dejando de conectarnos. Esa es la exhortación del Señor para nosotros en esta ocasión. Dos tipos de exhortación encuentro entonces. La normal, la cotidiana, la constante, la permanente, la que está ahí todos los días a través de la palabra, a través de la edificación, a través del consejo.
la que sin importar si hay crisis o hay plenitud, sin importar si hay dinero o no hay dinero, si hay salud o no, constantemente se nos anima y nos exhorta la Escritura a mantenernos fieles a Dios. Esta es la exhortación de todos los días. Este es el ánimo que da la palabra del Señor a cada creyente. Este es el esfuerzo que nosotros debemos desarrollar todos los días por mantenernos fieles y firmes al Señor durante todo tiempo y toda situación. Pero el versículo añade un sentido más a la exhortación. El versículo da a entender que no es solamente esta la exhortación común que debemos desarrollar, sino que hay un sentido de urgencia que debemos aprender a observar, que debemos aprender a distinguir, que debemos aprender a mirar a los cielos y a nuestros contextos y entender que en determinadas circunstancias la exhortación debe ser todavía mayor, con un sentido de urgencia por ese contexto en el que vivimos. Dice el versículo: tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Es decir, que la exhortación es algo que debemos hacer todo el tiempo, debemos exhortarnos unos a otros, pero cuando el contexto nos lo demande, cuando la situación nos declare la urgencia, entonces tanto más debemos esforzarnos por llevar este mensaje de exhortación a cada uno de nuestros hermanos y animar nuestro corazón, fortaleciéndonos para seguir adelante. Esta es entonces la condición en la que hoy nos encontramos, y por lo tanto es la exhortación que ahora el Señor les dirige a todos ustedes, mis amados hermanos, y a mí también. Que nos exhortemos unos a otros mirando nuestro contexto, que nos animemos unos a otros considerando la situación en la que estamos. Esta sería la súplica del Señor justo ahora para todos nosotros. Os ruego, hermanos amados, miremos los tiempos en los que estamos. El día de nuestra redención se acerca. Esta llegará pronto. El tiempo ha llegado. Estamos a la expectativa del día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro contexto, más allá de ser abrumador y de ser complicado y de ser tenebroso para el mundo, para nosotros los hijos de Dios, este contexto nos inspira, nos anima, nos alienta, porque señala el pronto regreso de nuestro Señor por cada uno de nosotros. Entonces, con mayor razón, exhortémonos a mantenernos fieles al Señor, no dejando de conectarnos. No dejemos de hacerlo por nosotros mismos, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros amigos. Mantengámonos conectados a nuestras iglesias. El diablo está haciendo su parte, sin duda. No niego la agenda satánica con respecto a estos temas. Él está ahí haciendo su parte para alejarnos del Señor. Los gobiernos, muchos de ellos tienen su pensamiento en otro lugar. No están interesados, la mayoría de ellos, en el bienestar del individuo, y mucho menos, he de decirlo, en el bienestar y en el desarrollo de la iglesia de Jesucristo. Los pastores, los líderes, hacen todo lo que está en sus manos en este tiempo con los recursos con los que cuentan, y no debemos juzgarlos, pues ellos están conscientes de que han de rendir cuentas al Señor por su accionar, por su atención a la iglesia durante este tiempo. Dejémosles trabajar con todo el esfuerzo que siempre les ha distinguido. Dejemos de mirar a otros, dejemos de ver la condición de otros y los argumentos con los que podemos excusarnos a nosotros de la responsabilidad. No poseamos esta actitud
de rechazo a la conexión que hoy necesitamos más que nunca con la iglesia a través de los servicios que el internet nos ofrece para mantenernos unidos al cuerpo de Cristo. Dejemos entonces de lado nuestras excusas, nuestros pretextos, nuestro señalamiento a la culpabilidad de otros y hagámonos responsables de nuestra vida espiritual y de la vida espiritual de aquellos que nos rodean. No pasemos al lado de la estadística de los inestables, de los desconectados, de los que dan la espalda a Dios. Usemos lo que está a nuestro alcance para mantener la vida de la iglesia fuerte y saludable, para mantener la persona de Cristo viva en nuestros corazones y la comunión con los santos, su iglesia, por los medios que hoy tenemos. El Señor nos ayude y Él mismo sea glorificado. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque sé que tú eres oportuno y preciso a la necesidad de tu pueblo. Y en este justo momento, en esta condición en la que nos encontramos, es necesaria esta exhortación para todos nosotros, a que nos mantengamos fieles y firmes en nuestra relación contigo y en nuestra relación con la iglesia. Ayúdanos, Señor, a conectarnos con la iglesia. Ayúdanos a congregarnos con tu iglesia. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor, más todavía ahora, en este preciso momento que tan necesario es, porque los tiempos se están cumpliendo y tu regreso está pronto por tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a conectarnos a la vida de tu iglesia y a ser fieles a ti hasta el día que tú vengas por nosotros. Gracias te doy, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Qué gozo que usted pueda estar escuchando este mensaje, y le animo y le exhorto a mantenerse conectado a su congregación, a su iglesia. Y a la iglesia Osana les invito a perseverar todavía más con estos medios que Dios nos ha dado y con los nuevos que estamos ya planeando, desarrollando, y que en los diferentes medios que utilizamos ustedes están teniendo la información de cómo vamos a mantener nuestra vida espiritual ferviente y unida como un solo pueblo. Mi Señor les abrace y les bendiga.